Hola, corazones apasionados de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos una vez más a este Rinku Superíndice 3N dedicado a las historias que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y a veces hasta nos sacan una que otra lágrima. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les encantará. Copyright pasa cuando el Galu, N turco, el que nos ha enamorado en esas calles llenas de historia de Estambul, decide ir a conquistar otro territorio, y no me refiero a la batalla, sino a la ese difícil de todas, el Corazu Superíndice 3N de la audiencia americana. Vamos a explorar CU Superíndice 3 algunas de nuestras estrellas favoritas, esos galanes que nos tienen pegados a la pantalla, han intentado dar el salto a la escena internacional, y sobre todo, vamos a ver si el drama y el encanto de las series turcas logran traspasar fronteras. Si les apasiona este mundo tanto como a mí, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras serie Copyright filas y por supuesto, dejen su like para seguir creando contenido que los haga vibrar. Comencemos este viaje. Vamos a empezar nuestro recorrido por esas historias que buscan el con diéresis copyright sito en tierras americanas con una serie que si bien no es un intento directo de conquistar Hollywood, su que presenta un FENU Superíndice 3 menos interesante, el impacto global de las producciones turcas y CU Superíndice 3 algunos de sus actores populares han alcanzado fama internacional, siendo reconocidos ayu de las fronteras de su país. Hablo de Pu Jaro Madrugador, o Erkenci Kuay como la conocemos en su idioma original. Esta comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, fue un autocopyright boom. Can en el papel del foto superíndice 3 grafo aventurero Can Divit, se convirtió superíndice 3 en el sueu más menos o de muchas, con su personalidad arrolladora y su fusico de infarto. La historia nos transporta a las oficinas de una agencia de publicidad donde el romance florece entre el intro copyright Pido Can y la show más menos Adora Sanem, una joven que aspira a ser escritora. A pesar de ser una serie con un tono ligero, Pu Jaro Madrugador, tuvo un impacto enorme y la popularidad de Can Yaman trascendió Superíndice 3 a nivel global. Esto nos demuestra que el encanto de las series turcas, su pasión Superíndice 3N y su estilo visual, tienen un atractivo universal, aunque la trama se desarrolle en un contexto que podríamos considerar local. Aunque la serie no estuvo ambientada en Estados Unidos ni trata directamente sobre la conquista americana, el FENU Superíndice 3 Can Yaman es un preludio importante de lo que veremos a continuación Superíndice 3N. La serie mostró Superíndice 3 que los actores turcos pueden tener fans a nivel mundial, abriendo las puertas a proyectos futuros en otros países. Además, la química entre Can y Demet fue innegable, lo que sin duda contribuyó Superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie y a la proyección Superíndice 3N de sus actores. Pu Jaro Madrugador nos demostró Superíndice 3 que el amor y el romance, contados a la manera turca, tienen un poder magno copyrightico que traspasa cualquier frontera lingüística o cultural. Ahora bien, si hablamos de saltos a la conquista americana, tenemos que mencionar a Fatma Gul. Esta serie, cuyo título original es Fatma Gul'un su párrafo UNE, es un drama impactante que aborda temas muy sensibles como el abuso y la injusticia. Beren Saat, en el papel de la joven Fatma Gul, nos muestra una actuación Superíndice 3N desgarradora. La trama gira en torno a una joven inocente que es víctima de una agresión Superíndice 3N sexual y CU Superíndice 3 su vida da un giro de 180 grados. La serie no su Superíndice 3 lo se centra Superíndice 3 en la tragedia personal de Fatma Gul, sino que también Copyright N aborda Superíndice 3 las consecuencias sociales y culturales de tales actos. Aunque Fatma Gul no tuvo una adaptación Superíndice 3N directa en Estados Unidos, ni fue concebida con ese fin, su impacto fue tal que fue vendida a numerosos países, incluyendo algunos de habla inglesa, donde se ganó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N de la audiencia. Lo que resulta relevante de esta serie en nuestro tema de hoy, es que demuestra la capacidad de las producciones turcas para abordar temas universales con una narrativa única y conmovedora. La intensidad de las emociones y la complejidad de los personajes hicieron que la historia de Fatma Gul resonara en diferentes culturas, incluyendo a la anglosajona. Además, Beren Saat se consolidó Superíndice 3 como una estrella de talla mundial, y su trabajo en esta serie le valió el reconocimiento a nivel global. Si bien no hay Fatma Gul en Hollywood, el con diéresis copyright sito de la serie es un ejemplo de CU Superíndice 3 las producciones turcas han llegado a ser vistas y admiradas en lugares como Estados Unidos, abriendo un camino para otras series y actores. La crudeza de su historia, pero al mismo tiempo su mensaje de esperanza y superación Superíndice 3N,
hicieron de Fatmagul un referente de la ficción superíndice 3N turca a nivel global. Esta serie demostró superíndice 3 que los dramas turcos pueden ser tan poderosos como las producciones estadounidenses. Continuemos ahora con otra serie que, aunque no busca la conquista directa del público americano, muestra un fenómeno superíndice 3 menos interesante en el crossover de culturas y la popularidad de los actores turcos. Estoy hablando de Amor Prohibido, o Aşk Memnu. Esta serie, un melodrama con tintes de tragedia, nos presenta la historia de una mujer que se casa con un hombre mayor y adinerado, pero que termina enamorándose de su sobrino político. Esta historia nos sumerge en las pasiones prohibidas, los secretos y las intrigas de la alta sociedad turca. La química entre los actores, especialmente entre Beren Saat, que también copyright N protagonizó superíndice 3 esta serie en el papel de Biter Ziyagil, y Quantatlu como Belul Aznedar, es simplemente magnífica. Amor Prohibido fue un con diéresis copyright cito rotundo en su pause, pero también copyright N tuvo una gran recepción superíndice 3N internacional. Si bien no se produjo una adaptación superíndice 3N americana, su distribución superíndice 3N global hizo que la serie y sus protagonistas fuesen conocidos en Estados Unidos y en otros países angloparlantes. La historia de Biter, atrapada en un matrimonio sin amor y consumida por una pasión superíndice 3N prohibida, logró superíndice 3 conectar con la audiencia a un nivel muy profundo, muy de las diferencias culturales. Amor Prohibido demostró superíndice 3 que las telenovelas turcas tienen una capacidad innata para contar historias de amor, pasión superíndice 3N y drama de una manera cautivadora. Lo que nos lleva al centro de este vídeo, el hecho de que aunque estas series no N ambientadas en Estados Unidos, ni hechas para el mercado americano, el interu copyright S por la cultura turca y sus producciones en este país demuestran que el talento turco tiene un gran potencial para brillar en otras latitudes. Además, ese Amor Prohibido se ha convertido en un club psicomoderno con versiones adaptadas en otras culturas, lo que muestra su impacto duradero. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat y Quantatlu se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3N del público de todas partes, abriendo nuevas puertas para estos actores turcos. Ahora, para acercarnos a la idea de la conquista del mercado americano, tenemos que hablar del fenómeno superíndice 3 Serkan Bolat, el protagonista de Love is in the Air, o Senu con diéresis al cap en su idioma original. Esta serie, protagonizada por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, fue un boom a nivel mundial, y la historia de amor entre la arquitecta Eda YLDZ y el fru empresario Serkan Bolat conquistó superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta. Kerem Bürsin, con su encanto y su mirada penetrante, se convirtió superíndice 3 en un galu, N codiciado, un verdadero símbolo de la galantería turca. Si bien la serie no se desarrolla en Estados Unidos, la enorme popularidad de Kerem Bürsin, y la gran cantidad de fans en Estados Unidos, no ha pasado desapercibida, y el actor ha comenzado a participar en proyectos internacionales, algunos con ambientación superíndice 3N americana, como la miniserie Last Light de Peacock. Esta miniserie nos muestra un poco CEU superíndice 3 los actores turcos N comenzando a dar ese salto, ese intento de conquistar el mercado americano. Kerem, en el papel de un ingeniero petrolero, se une a un elenco internacional, lo que demuestra que el talento turco es capaz de brillar en cualquier escenario. Aunque Last Light no es una producción superíndice 3N enteramente turca, y rodada en idioma inglu copyright S, su participación superíndice 3N es un paso adelante para que los actores turcos se den a conocer en un mercado diferente y muestren su potencial para interpretar papeles de las producciones de su país. El carisma de Kerem Bürsin y el con diéresis copyright cito de Love is in the Air sentaron las bases para este tipo de proyectos. La serie ha tenido un impacto tan fuerte que ha generado un fenómeno superíndice 3 de fandom global, incluyendo muchísimos fans en Estados Unidos, quienes siguen cada movimiento de Kerem. La historia de amor entre Eda y Serkan con sus altibajos, pero también copyright N con su gran pasión superíndice 3N, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas, y convirtió superíndice 3 a los actores en verdaderas estrellas a nivel internacional. Es importante entender que a pesar de que la serie no ambientada en Estados Unidos, el interu copyright S en la figura de Kerem Bürsin y su posible incursión en producciones americanas es lo que le da sentido a nuestro título de hoy, y lo que ha generado este vídeo. Este es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 el encanto de los actores turcos traspasando fronteras, y CEU superíndice 3 su talento llamando la atención superíndice 3N en otros mercados.
Y precisamente para finalizar, vamos a hablar de otra serie, donde vemos CEU Superíndice 3 mo. Los actores turcos ya no solo buscan conquistar el corazón Superíndice 3N de los americanos con su actuación Superíndice 3N, sino que también Copyright N, se aventuran en historias con más menos o toques americanos. El Club o Kulüp es una serie turca que nos transporta a la Estambul de los aún más menos 50, mostrando la historia de una mujer que sale de la CEU, Ercel tras muchos aún más menos y trabaja en un club nocturno, donde tiene que lidiar con las diferencias culturales y los desafíos sociales de la con diéresis copyright poca. Si bien El Club es una serie ambientada en Turquía, la trama muestra CEU Superíndice 3 mo. La cultura occidental, y en particular la americana, comenzaba a influenciar la vida en Estambul. El club nocturno en su es un reflejo de esa influencia, y podemos ver CEU Superíndice 3 mo. La música, el vestuario y el estilo de vida americano comienzan a hacerse presentes en la sociedad turca. Asu que en este caso, no tenemos un actor turco tratando de entrar en Hollywood, sino una serie turca que muestra un poco de la influencia de la cultura americana en la sociedad turca. Esta serie que podemos ver en Netflix es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 mo. Las producciones turcas N explorando nuevas narrativas y diferentes formas de contar historias. Si bien es cierto que la trama se desarrolla en Estambul, el tema de las diferencias culturales y la influencia occidental es algo que puede resonar con la audiencia americana. El Club es una serie diferente con un ritmo muy pausado y una ambientación Superíndice 3N exquisita que nos transporta a otra con diéresis copyright poca, donde las tradiciones se mezclaban con las nuevas tendencias que venían de Occidente. Esta serie es un buen ejemplo de CEU Superíndice 3 mo. Las producciones turcas N expandiendo sus horizontes y buscando nuevas maneras de conectar con un público global, y como, aunque indirectamente, hay guiños a la cultura americana en las tramas. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 mo. Las series turcas han conquistado corazones alrededor del mundo, y CEU Superíndice 3 mo. Sus actores N dando pasos para llegar al mercado americano. Hemos hablado de la pasión Superíndice 3N de Jaro Madrugador, del drama de Fatma Gul, de la tragedia de Amor Prohibido, del Fenu Superíndice 3 Meno del Love is in the Air y de la mezcla cultural en El Club. Todas ellas con sus propias características, pero todas con el mismo denominador común, el sello de calidad de las producciones turcas y el carisma innegable de sus actores. La aventura de las series turcas no ha terminado, y estoy segura de que veremos muchos intentos de conquistar el corazón Superíndice 3N de la audiencia americana. Queridos Seriu Copyright Filos, muchísimas gracias por acompañarme más menos arme en esta aventura. Espero que les haya gustado este recorrido por las series turcas y sus intentos de cruzar fronteras. Me encantaría leer sus comentarios. ¿CEU de estas series es su favorita? ¿Creen que los actores turcos tienen un futuro prometedor en Hollywood? No se olviden de dejar su like si les ha gustado el vídeo, compartirlo con otros amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras Seriu Copyright Filas. Recuerden que este es su espacio, y que sus comentarios son muy valiosos para crear contenido que les guste. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima, y que la Pasiu Superíndice 3N de las series turcas siga conquistando sus corazones.